Mamá, tú ya no vives aquí. Agarra tus cosas y vete. Javier pronunció esas palabras parado en el umbral de la sala, con una frialdad que helaba la sangre, justo delante de su empleada doméstica y del chofer que esperaba incómodo en el pasillo. La empleada bajó la mirada hacia el suelo, avergonzada. El chofer se puso a revisar su celular, fingiendo que no escuchaba nada, tratando de hacerse invisible. El sol de la tarde entraba con fuerza por el gran ventanal y golpeaba directamente mi rostro, cegándome por un instante. Javier cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó allí plantado, inmóvil, esperando a que yo saliera de su casa. Valeria, su esposa, estaba recostada en el sofá revisando su teléfono, sin siquiera dignarse a levantar la cabeza para mirarme. Yo respiré hondo, apreté con fuerza la correa de mi bolso y me prometí no llorar delante de nadie. Solo desvié la mirada hacia el portarretratos que estaba sobre la credenza. Una foto de él y yo cuando tenía 8 años, el día de su graduación de la primaria. ¿Sabes esa sensación de cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies, pero de alguna manera sigues de pie? Yo trabajé 23 años limpiando casas ajenas para que él no pasara hambre. Vendí el único terreno que mi marido me dejó para que él pudiera abrir su primera tienda. Y 3 días después de esa escena en la sala, él me vio sentada en el banco al lado del gerente, con una carpeta llena de papeles en la mano. Y cuando me vio ahí, se paralizó. Quédate conmigo, porque esta historia apenas está comenzando. Javier nació cuando yo tenía 26 años. Su padre, Ramón, era camionero de rutas largas. Murió en un accidente en la carretera cuando Javier tenía apenas 9 años. De un momento a otro, me quedé completamente sola con un niño para criar y sin un solo centavo ahorrado. Empecé a trabajar como empleada doméstica. Limpiaba 3 casas diferentes por día para poder costear los gastos. Me despertaba a las 5 de la mañana. Dejaba a Javier en casa de la vecina, tomaba 2 autobuses para llegar a los barrios residenciales y no volvía hasta que ya era de noche. Él era un niño callado, muy estudioso. Nunca me dio problemas. Hacía su tarea solo. Calentaba la comida que yo le dejaba lista en la estufa. A veces, cuando yo llegaba a casa agotada, él ya estaba dormido con el cuaderno abierto sobre su regazo. Yo lo miraba y pensaba, este niño va a tener una vida muy diferente a la mía. Cuando terminó la preparatoria, logró entrar a un curso técnico de administración de empresas. Pasó 2 años estudiando y trabajando en un supermercado para ayudar con los gastos de la casa. Yo nunca dejé que abandonara sus estudios. A los 23 años, me buscó y me dijo que quería abrir una tienda de materiales de construcción. Me dijo que había encontrado un local excelente, que ya conocía a los proveedores, que estaba seguro de que iba a funcionar. El único problema era que no tenía dinero para el pago inicial. Yo tenía un terreno. Era lo único que nos había quedado de su padre. Estaba en un barrio un poco alejado, en las afueras, pero valía algo de dinero. Yo siempre había soñado con construir una casita pequeña ahí algún día, para cuando ya no pudiera trabajar más. Pero vendí el terreno y le di todo el dinero a él. No firmamos ningún contrato. No le pedí ningún recibo. Era mi hijo. La tienda abrió sus puertas. Al principio fue duro, pero Javier era muy dedicado. Trabajaba de domingo a domingo sin descanso. Yo seguía limpiando casas y lo ayudaba con lo que podía. Le llevaba sus viandas con comida casera, le planchaba la ropa, me encargaba del papeleo y los trámites cuando él me lo pedía. 3 años después, abrió la segunda sucursal, luego la tercera. Cuando llegó a la 5ª tienda, ya tenía una camioneta del año, empleados a su cargo y un contador privado. Me llamaba todos los domingos, me llevaba a comer a restaurantes. Me decía que todo aquello lo había logrado gracias a mí. Yo me sentía tan orgullosa. A los 31 años, conoció a Valeria. Ella trabajaba en una tienda de ropa de marca en el centro comercial. Era hermosa, tenía mucha labia, siempre andaba impecable. Al principio, ella fue muy simpática conmigo. Me llamaba Doña Carmen. Me preguntaba si necesitaba algo. Elogiaba mi sazón. Se casaron por el civil. Hicieron una fiesta íntima en un restaurante elegante. Yo ayudé a pagar una parte de la celebración. Después de la boda, Valeria empezó a trabajar con él. Se encargaba de la administración, negociaba con los proveedores, resolvía los problemas con el personal. Javier decía que ella tenía un talento natural para los negocios.
Y fue ahí cuando las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue algo sutil. Ella cambiaba de tema cuando yo preguntaba cómo iba la tienda. Javier dejó de contarme sus planes. Cuando yo le ofrecía ayuda, él me decía que todo estaba bajo control, que no me preocupara. Yo pensé que eran ideas mías. Pensé que simplemente estaba muy ocupado. Pero entonces llegó el día en que él me pidió que me fuera a vivir con ellos. Yo ya tenía 60 años. La rodilla me dolía, la espalda me reclamaba cada esfuerzo. Limpiar casas se estaba volviendo una tarea cada vez más difícil. Javier apareció en mi pequeño departamento y me dijo: «Mamá, te vienes a vivir conmigo. Ya es hora de que dejes de trabajar». Me resistí al principio. No quería ser una carga para nadie. Pero él insistió tanto que terminé aceptando. Pensé que sería bueno. Pensé que estaríamos más cerca, más unidos. No sabía que aquello era el comienzo del fin. Los primeros meses viviendo con ellos, yo trataba de ser útil. Lavaba los platos, planchaba, cocinaba. Valeria agradecía, pero con ese tono con el que uno le agradece al servicio. «Gracias, doña Carmen. Puede dejar las toallas dobladas ahí». Un día, organizaron una cena para unos socios importantes. Yo arreglé la mesa, preparé todo con esmero. Cuando llegaron los invitados, Valeria me llamó a la cocina y me dijo en voz baja: «Doña Carmen, será mejor que usted cene hoy en su cuarto. Va a estar más cómoda allá». Subí las escaleras con un plato en la mano y comí sola viendo la televisión. Javier no dijo nada. A la semana siguiente, Valeria empezó a dejar listas pegadas en el refrigerador. Lavar cortinas de la sala, organizar la despensa, limpiar los vidrios. Yo hacía todo. Pensaba que estaba ayudando, ya que vivía gratis bajo su techo. Pero un día bajé a tomar café y la escuché hablando por teléfono con una amiga. «Ay, es genial. Mi suegra vive aquí, así que ya ni siquiera necesito pagar empleada doméstica». Ella se rió, colgó el teléfono, me vio parada en la puerta de la cocina y ni siquiera se inmutó. Los meses pasaron. Empezaron a irse de viaje sin avisarme. Yo me despertaba y encontraba la casa vacía, con un mensaje cortante de Javier en el celular. «Mamá, volvemos la semana que viene. Hay comida en el refri». Cuando nació el primer nieto, Mateo, pensé que las cosas mejorarían. Yo ayudaba en todo. Cambiaba pañales, me levantaba de madrugada, lo mecía para que durmiera. Valeria descansaba mientras yo cuidaba al bebé. Pero cuando Mateo cumplió 1 año, hicieron una fiesta enorme. Yo ayudé a organizar cada detalle. Hice los dulces, acomodé la decoración. A la hora de la fiesta, Valeria me pidió que me quedara en la cocina. Solo para ayudar a servir, ¿está bien? Vi a todos los invitados en la sala, tomándose fotos con Mateo. Yo me quedé en la cocina lavando copas. Hubo un momento en que salí para ver a mi nieto. Valeria vino detrás de mí inmediatamente y me dijo que iban a partir el pastel, que necesitaba que yo le diera un vistazo al horno. No había nada en el horno. Regresé a la cocina y me quedé ahí hasta que todo el mundo se fue. Javier no dijo nada, y entonces llegó el día de la caja. Yo guardaba algunas cosas en el depósito de la casa: fotos antiguas, ropita de Javier de cuando era bebé, algunos objetos personales de Ramón. Nada de valor económico, puros recuerdos. Un día bajé y vi todo tirado en la basura. La caja abierta, las fotos mojadas por la lluvia. Recogí lo que pude salvar y subí corriendo a mi cuarto. Me senté en la cama y lloré por primera vez desde que me había mudado allí. Fui a preguntarle a Javier. Él estaba en su despacho trabajando en la computadora. «Javier, ¿viste la caja que estaba en el depósito?» Ni siquiera levantó la vista. «Ah, mamá, Valeria mandó a limpiar. Eso estaba ocupando mucho espacio. Pero había fotos de tu padre ahí. Estaban tus cosas de cuando eras niño. Hoy en día le tomamos foto a todo con el celular, mamá. No hace falta guardar papeles viejos». Y siguió tecleando. Esa noche, acostada en la cama, me puse a pensar. Empecé a recordar todo lo que yo le había dado. El terreno, el dinero para su boda, la ayuda en la tienda, los años que trabajé enferma para que a él no le faltara nada. Y empecé a recordar que nunca le había pedido nada a cambio. Ni un recibo, ni un comprobante. Al día siguiente, cuando salieron, busqué en los cajones del despacho. No desordené nada, solo miré. Encontré documentos de la empresa, contratos, estados de cuenta. Les tomé fotos con mi celular. Guardé todo en una carpeta en mi correo electrónico. Todavía no sabía qué iba a hacer,
Pero algo dentro de mí me dijo, guarda esto. Y empecé a guardarlo todo, cada mensaje, cada lista de tareas, cada cosa que decían y yo escuchaba sin querer, porque sentí que algún día lo iba a necesitar. Fue una tarde de miércoles cuando descubrí la verdad. Javier estaba en el despacho hablando por teléfono con alguien. La puerta estaba entreabierta. Yo pasé por el pasillo llevando ropa limpia y escuché su voz. No, yo empecé desde cero. No tuve ayuda de nadie. Todo lo que tengo hoy lo conseguí con mi propio esfuerzo. Me detuve en seco en el pasillo. Me quedé inmóvil abrazando el cesto de ropa. Él siguió hablando. ¿Mi madre? Ah, ella siempre trabajó limpiando casas. Una vida muy sencilla, ¿sabes? Nunca tuvo nada para heredarme, pero yo siempre la he cuidado bien. Se rió. Colgó el teléfono. Subí a mi cuarto despacio, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama. Nunca tuvo nada para heredarme. El terreno que valía 42,000 pesos en aquella época. El dinero que pagó 3 meses de alquiler de la primera tienda. Las cuentas que yo pagué mientras él esperaba que el negocio arrancara. Nada. Esperé a que salieran al día siguiente y bajé al despacho de nuevo. Esta vez busqué a fondo. Abrí los cajones, revisé los archivos, fotografié todo lo que tenía nombre de la empresa, contratos, papeles de la notaría. Encontré la escritura de los locales, todos a nombre de él y de Valeria. Sociedad 50 y 50. Encontré el acta constitutiva de la empresa. Fundación, 3 meses después de que yo vendí el terreno. Capital inicial declarado, 10,000 pesos. 10,000. Yo vendí el terreno por 42,000. Se lo di todo a él. Y en el papel estaba declarado 10. Seguí buscando. Encontré estados de cuenta bancarios. Encontré hojas de cálculo. Incluso encontré un correo de Valeria al contador preguntando cómo hacer para reducir los impuestos en la declaración de bienes. Le tomé foto a todo. Guardé todo en una carpeta separada. Creé una cuenta de correo nueva solo para eso y me envié todo ahí. Esa noche, sentada en mi cuarto, agarré un cuaderno viejo y empecé a escribir. ¿Cuánto le había dado? ¿Cuándo? ¿Cómo? 42,000 del terreno. Mayo de 2007. 5,000 para la fiesta de bodas. Noviembre de 2015. 2,400 en reformas para la primera tienda. Lo recordaba porque tuve que vender mis alianzas de oro de matrimonio para conseguir ese dinero. Además de años de trabajo. Años limpiando, cocinando, cuidando hijos ajenos mientras criaba al mío. Cerré el cuaderno y lo escondí debajo del colchón. El domingo siguiente, invitaron al contador a almorzar a la casa. Un hombre de unos 50 años, amable, de camisa formal. Yo serví la mesa. Me quedé en la cocina mientras ellos conversaban, pero dejé la puerta entreabierta y escuché todo. El contador hablaba sobre la expansión, sobre abrir 2 sucursales más, sobre inversiones. Y entonces preguntó, Javier, aquel aporte inicial que hiciste allá al principio, ¿tienes el comprobante? Porque si Hacienda lo pide, es bueno tener todo documentado. Javier soltó una carcajada. ¿Aporte? Hombre, yo empecé sin nada. Pedí un préstamo al banco, trabajé como un condenado. No hubo ningún aporte. Valeria completó. Es verdad, nosotros construimos esto desde cero. Hasta me parece bonito, ¿sabes? No hubo herencia, no hubo ayuda familiar. Fuimos solo nosotros. El contador asintió. Cambiaron de tema. Yo me agarré del borde del fregadero con las 2 manos y respiré hondo. No hubo ayuda familiar. En ese momento entendí que no era solo olvido. No era solo ingratitud. Era un borrado total. Habían borrado todo lo que hice. Para ellos, yo nunca había existido en esa historia de éxito. Y peor aún, habían construido una narrativa nueva. Una narrativa donde ellos eran los héroes, donde habían triunfado solos. Y yo solo era la madre que vivía ahí de arrimada. Subí a mi cuarto, tomé el cuaderno de nuevo y empecé a calcular. 42,000 en 2007, con la inflación y los intereses. ¿Cuánto sería hoy? Busqué en internet. Usé una calculadora de valor presente. 123,000 pesos. Sumé el resto. La fiesta. Las reformas. La ayuda con los proveedores. El mes que pagué la luz de la tienda porque él no tenía flujo de caja. 138,000 pesos. Escribí ese número en el cuaderno. Lo subrayé 3 veces. Y por primera vez,
no sentí solo dolor, sentí rabia. 2 semanas después, dieron una cena de celebración. Javier había cerrado un contrato enorme con una constructora. Invitaron a 6 parejas, gente del gremio, empresarios, un concejal de la ciudad. Yo arreglé la mesa, preparé las entradas, dejé todo impecable. Cuando llegaron los invitados, Valeria vino a la cocina y dijo: «Doña Carmen, ¿puede servir la mesa? Y después cena en su cuarto». «Sí». Yo asentí. Ya estaba acostumbrada. Serví la entrada. Serví el plato fuerte. Los escuchaba riendo en la sala, hablando alto, haciendo brindis. Cuando fui a servir el postre, una de las invitadas me detuvo. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» La miré a ella. Luego miré a Javier. «Yo no trabajo aquí. Soy su madre». La mujer se quedó avergonzada. «Ay, disculpe. Es que pensé que...» Valeria la interrumpió al instante. «Mi suegra vive con nosotros. A ella le gusta ayudar, ¿verdad, doña Carmen?» No respondí. Regresé a la cocina, pero algo dentro de mí se rompió en ese instante. Terminé de lavar los platos, subí a mi cuarto, me senté en la cama y me quedé mirando la pared. Escuché a los invitados irse. Escuché las puertas de los autos cerrándose. Escuché el silencio. Entonces bajé. Javier y Valeria estaban en la sala contando dinero sobre la mesa. No era dinero de la cena. Era dinero de la empresa, algo que habían recibido en efectivo. Me paré en la puerta y hablé. «Javier, necesito hablar contigo». Él ni levantó la cabeza. «Ahora no, mamá. Estoy ocupado. Es importante». Dije que ahora no. Respiré hondo. «Quiero saber cuándo me vas a devolver el dinero del terreno». Él se detuvo. Me miró. «¿Qué dinero, mamá?» «El dinero que te di para abrir la tienda. 42,000 pesos. Vendí el terreno de tu padre». Valeria soltó una risa corta. «Doña Carmen, ¿eso fue hace cuánto? ¿18 años?» «Sí, y actualizados son 123,000». Javier se levantó de la silla. «Mamá, eso fue un regalo. Las madres dan regalos a los hijos. ¿O cree que tengo que pagarle de vuelta todo lo que hizo por mí?» «No fue un regalo, fue un préstamo. Dijiste que lo devolverías cuando la tienda diera ganancias». Él se rió, una risa seca, irritada. «Usted ya está vieja, no recuerda bien las cosas». «Recuerdo muy bien, Javier». Valeria se levantó también. «¿Sabe qué pasa, doña Carmen? Usted vive aquí gratis, come gratis, pagamos luz, agua, internet. Usted no paga nada, así que creo que está más que pagado, ¿no cree?» La miré a ella. Luego miré a mi hijo. «Javier, ¿de verdad vas a dejar que ella me hable así?» Él cruzó los brazos. Se quedó en silencio. Y entonces habló. «Mamá, tú ya no vives aquí. Agarra tus cosas y vete». Sentí que el suelo desaparecía. En ese momento, la empleada que estaba guardando las cosas de la cena en la cocina se detuvo. El chofer, que había vuelto para buscar no sé qué, se quedó pasmado en el pasillo. Todo el mundo escuchó. Valeria se sentó en el sofá y volvió a revisar su celular, como si nada hubiera pasado. Javier se quedó ahí, de brazos cruzados, esperando a que yo saliera. Respiré hondo. Apreté la correa de mi bolso. Miré el portarretratos sobre la credenza. Él y yo en la graduación. Él con 8 años, sonriendo con su pequeña toga. No dije nada más. Subí, tomé una maleta, metí ropa, el cuaderno, mi celular y la caja con las fotos que había salvado de la basura. Bajé. Pasé por la sala. Ellos ni me miraron. La empleada me abrió la puerta. Tenía lágrimas en los ojos. Salí, y la puerta se cerró a mis espaldas. Me quedé 3 días en casa de una amiga, Rosario, a quien conocía desde los tiempos en que limpiábamos casas juntas. Ella me recibió sin preguntar nada. Preparó el sofá, trajo una manta, hizo té. Los primeros 2 días casi no me moví del sofá. Miraba el techo, lloraba en silencio. Comía poco. Rosario se sentaba a mi lado de vez en cuando y simplemente se quedaba ahí, en silencio, acompañándome. Al tercer día, temprano por la mañana, me desperté y vi la maleta todavía cerrada en el rincón de la sala, la caja con las fotos encima. Me levanté, me bañé, me arreglé, abrí la maleta y saqué el cuaderno que estaba guardado entre la ropa. Me senté en la mesa de la cocina con un café y lo abrí en la página donde había anotado todo. 42,000 del terreno, 5,000 de la fiesta, 2,400 de las reformas.
más las cuentas que había pagado, más la ayuda que nunca fue contabilizada. Tomé el celular y abrí la galería de fotos. Tenía todo ahí: documentos, estados de cuenta, contratos, correos electrónicos. Fui hasta la computadora de Rosario y le pedí permiso. Ella dijo que sí. Creé una carpeta nueva. Organicé todo por fecha. Renombré los archivos. Acta Constitutiva 2007. Estado de cuenta Fundación Empresa. Declaración Bienes 2015. Imprimí todo en una papelería cercana. Gasté unos pocos pesos en la impresión. Volví a casa de Rosario con un sobre lleno de papeles. Me senté de nuevo a la mesa y empecé a armar una línea de tiempo. 2007. Venta del terreno. 42,000 pesos entregados a él en efectivo. Él los depositó en su banco. Busqué en el celular. Tenía un comprobante que yo había fotografiado años atrás, cuando tomé prestado el papel para verificar algo. Era el estado de cuenta de él. Entrada de 42,000, 2 días después de la escritura del terreno. 2015. Ayuda en la fiesta de bodas. 5,000 pesos, transferencia bancaria. Busqué en el historial de mi banco antiguo. Todavía tenía acceso. Descargué el comprobante. 2008. Reformas en la tienda. 2,400 pesos. De eso no tenía recibo directo, pero tenía una foto mía dentro de la tienda en la época de la obra. Y tenía la anotación en el cuaderno viejo que guardaba. Armé una hoja de cálculo. Puse todo. Usé la calculadora de inflación oficial del Banco Central. Total actualizado: 138,420 pesos. Escribí ese valor en una hoja separada. Letra grande, tinta azul. Guardé todo dentro de una carpeta de plástico. Le puse una liga alrededor. Rosario me vio organizando todo aquello y preguntó: ¿Qué vas a hacer, Carmen? La miré. Voy a cobrar. ¿Cobrar cómo? ¿Cómo se debe? Con abogado. Ella se quedó callada un instante. Luego preguntó: ¿Conoces a alguien? Lo pensé. Me acordé del doctor Salinas. Había sido el abogado de un vecino mío hace años. Un hombre serio, mayor, que siempre fue muy correcto conmigo. Él había ayudado a hacer la sucesión de los bienes de Ramón cuando murió. Nunca más tuve contacto, pero recordaba dónde estaba su despacho. Quedaba en el centro, cerca de los juzgados. Conozco. Voy a buscarlo mañana. Rosario asintió con la cabeza. Entonces ve, y ve con la cabeza en alto. Esa noche, antes de dormir, revisé el celular y vi que tenía mensajes de Javier. 2 mensajes. Mamá, exageraste, pero cuando te calmes, hablamos. Y el segundo: sabes que siempre puedes contar conmigo, pero no andes inventando deudas que no existen. Lo leí, no respondí. Bloqueé el número. Me acosté en el sofá, me tapé con la manta y cerré los ojos. Pero esta vez no lloré, porque algo dentro de mí había cambiado. Ya no iba a esperar nada de él. No iba a aceptar más migajas. No iba a bajar más la cabeza. Tenía pruebas, tenía testigo, tenía memoria. Y tenía la razón. Mañana iría en busca de justicia. A la mañana siguiente, me desperté temprano, me arreglé y fui hasta el centro. El despacho del doctor Salinas estaba en un edificio antiguo cerca de los tribunales. 2º piso. Una placa discreta en la puerta. Salinas Asociados, abogados. Toqué. Una secretaria abrió. Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Salinas. Es urgente. Ella me miró un poco desconfiada. ¿Tiene cita la señora? No, pero él me conoce. Mi nombre es Carmen. Él llevó la sucesión de mi marido hace muchos años. Ella me pidió que esperara. Entró en una oficina y volvió después de unos minutos. La va a recibir. Entré. El doctor Salinas estaba sentado detrás de un escritorio lleno de expedientes. Cabello blanco, lentes de lectura colgados al cuello. Cuando me vio, se levantó. ¿Doña Carmen? Vaya. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho tiempo, licenciado. Él señaló la silla. Me senté. Puse la carpeta sobre el escritorio. ¿Qué sucedió? Respiré hondo. Y le conté todo. El terreno, el dinero, la humillación, la expulsión, las mentiras que ellos contaban. Él escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, abrí la carpeta y le mostré los documentos. Él tomó uno por uno. Fue leyendo despacio. Anotaba cosas en una libreta legal. Después de unos 15 minutos, se quitó los lentes y me miró fijamente. «¿Doña Carmen?»
¿Tiene más documentos de la empresa de él? ¿Declaraciones de impuestos, por ejemplo? Tengo. Fotografié todo lo que encontré en el despacho. Le mostré las fotos en el celular. Me pidió que se las enviara a su correo. Las envié al momento. Él abrió su computadora. Fue abriendo archivo por archivo. Con cada documento, su expresión cambiaba. Doña Carmen, ¿usted sabe lo que estoy viendo aquí? No. Su hijo declaró un capital social inicial de 10,000 pesos en la apertura de la empresa, pero usted le dio 42,000. ¿Dónde está el resto? No sé. Y aquí, mire esto. Giró el monitor hacia mí. Declaración anual de impuestos de 2016. Él declaró patrimonio, pero no declaró ninguna deuda, ni con usted ni con el banco. ¿Y eso es un problema? Depende de cómo lo miremos. Si usted prueba que aquello fue un préstamo y no una donación, él cometió evasión, porque no declaró el pasivo. Siguió revisando. Abrió otra hoja de cálculo. Y hay más. Mire aquí la sociedad. 50% para él, 50% para la esposa. Pero ella entró en la sociedad apenas en 2016, 7 años después de la fundación. ¿Cómo es que ella tiene la mitad? Yo no sabía qué responder. El doctor Salinas se recostó en su silla y entrelazó los dedos. Doña Carmen, ¿qué es lo que usted quiere? Quiero mi dinero de vuelta. ¿Solo eso? Lo pensé. Quiero que él asuma lo que hizo, que deje de mentir. Él asintió con la cabeza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a atacar por 3 frentes. Tomó una hoja y empezó a anotar. Primer frente, judicial. Voy a iniciar una demanda civil de cobro. Voy a pedir el valor actualizado, más intereses. Tengo documentos suficientes para probarlo. Y si él impugna, pedimos el levantamiento del secreto bancario. Ahí va a salir todo. ¿Él va a aceptar pagar? No sé, pero va a tener que responder ante la justicia, y eso ya le va a doler. Anotó una cosa más. Segundo frente, social. No vamos a demandar a escondidas. Voy a notificarlo oficialmente, por correo certificado, con acuse de recibo, y voy a mandar copia de la notificación a su empresa, a su contador, a su socio, si tuviera. ¿Para qué? Porque a gente así le da pavor una mancha en su reputación. A los empresarios no les gustan los pleitos legales. Espantan a los clientes, espantan a los proveedores. Él continuó. Tercer frente, emocional. Este es el más importante. Vamos a confrontarlo personalmente, pero no en su casa, en un lugar donde él no se lo espere, en un lugar donde no tenga el control. ¿Dónde? El doctor Salinas pensó por un instante. En el banco. Voy a pedir una reunión con su gerente de cuenta. Voy a decir que es sobre una deuda empresarial. Él va a aparecer pensando que es algo de un proveedor, y cuando entre a la sala, usted va a estar ahí. Sentí una opresión en el pecho, pero no era miedo, era otra cosa. ¿Y qué le digo? Nada, yo hablo. Usted solo se queda sentada, con la cabeza en alto, con los documentos en la mano. Deje que él vea que usted no está sola, que usted ya no va a bajar la mirada. Me miró con firmeza. Doña Carmen, ¿tiene el valor? Lo miré. Pensé en todo lo que había pasado. Pensé en las humillaciones. Pensé en la puerta cerrándose en mi cara. Lo tengo. Entonces comencemos. Hoy mismo preparo la carta notarial. La semana que viene marcamos la reunión en el banco. Me extendió la mano. Yo se la estreché. ¿Cuánto me cobra, licenciado? Usted me paga cuando cobre. El 10% de lo que recuperemos. Si no recuperamos nada, no me debe nada. Sentí ganas de llorar, pero me contuve. Gracias, doctor. No tiene nada que agradecer. Usted tiene la razón, y a la razón no se le deja morir. Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo. Esta vez ya no estaba sola. La notificación salió el martes. El doctor Salinas me llamó al final de la tarde. Doña Carmen fue entregada. Él firmó de recibido, y la copia llegó a la empresa también. No respondí de inmediato. Solo apreté el teléfono con más fuerza. La reunión en el banco está agendada para el viernes, 10 de la mañana. Hablé con el gerente. Le dije que era una cuestión financiera delicada que involucraba a su cliente. Él aceptó. ¿Javier sabe? Todavía no. Mandé un correo a su despacho contable diciendo que había una pendencia bancaria y que sería bueno que él se presentara. No di detalles. Él va a pensar que es cosa de proveedores, de cuentas, algún problema administrativo. ¿Y si no aparece? Va a aparecer.
Un empresario no ignora una convocatoria de su banco. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina de Rosario. Ella estaba a mi lado pelando papas. Viernes, entonces, dijo ella. ¿Sí? ¿Tienes miedo? Lo pensé. No, no es miedo. Entonces, ¿qué es? No sé. Es algo diferente. Es como si hubiera estado esperando este día por mucho tiempo. Rosario dejó de pelar y me miró. Entonces ya es hora. El jueves por la noche separé la ropa que iba a usar. Nada llamativo. Pantalón negro, blusa blanca, zapatos bajos. El mismo tipo de ropa que usaba cuando iba a trabajar. Me lavé el cabello, planché la ropa. Dejé todo listo. De madrugada me desperté antes de la alarma. 5:30 de la mañana. Me quedé acostada mirando al techo. Pensé en todo. En Javier de niño. En Ramón. En el terreno. En las casas que limpié. En las humillaciones. Pensé en la puerta cerrándose detrás de mí. Y pensé en la puerta que se iba a abrir hoy. Me levanté, me bañé, me arreglé despacio. Rosario preparó café. Se sentó a mi lado. «Come algo». Comí un pedazo de pan. Tomé café. No tenía hambre, pero sabía que lo necesitaba. Tomé la carpeta con los documentos. Revisé todo de nuevo, cada papel en su lugar. Me miré al espejo antes de salir. No estaba bonita, no estaba arreglada como Valeria, pero estaba entera. Salí de la casa a las 8:30. Tomé el autobús. Bajé en el centro. Faltaba todavía media hora. Caminé despacio hasta la sucursal bancaria. La calle estaba muy transitada. Gente entrando y saliendo de tiendas, autos pasando, el sol fuerte golpeando la acera. Me detuve frente al banco. Respiré hondo. El doctor. Salinas llegó 5 minutos después. Traje gris, maletín de cuero en la mano. «Doña Carmen, ¿lista?» «Lista. Recuerde lo que le dije. Usted no necesita decir nada. Solo quédese sentada. Déjeme conducir a mí. Pero si quiere hablar, hable. Usted tiene ese derecho». «Lo sé». Entramos. El guardia de seguridad saludó. La recepcionista señaló hacia el segundo piso. Subimos las escaleras. El gerente nos esperaba en una pequeña sala de juntas. Mesa de vidrio, 4 sillas, el aire acondicionado encendido. «Licenciado Salinas, usted debe ser doña Carmen». Saludé. Me senté. Puse la carpeta sobre la mesa, frente a mí. El gerente ofreció café. Dije que no. El doctor Salinas miró su reloj. 10:03. Debe estar por llegar. Nos quedamos en silencio. Yo miraba hacia la puerta de vidrio. Veía el movimiento afuera, gente pasando, ejecutivos llamando turnos. Y entonces lo vi. Javier entrando por la puerta principal del banco. Camisa formal azul, pantalón de vestir, el cabello peinado hacia un lado, celular en la mano. Habló con la recepcionista. Ella señaló hacia las escaleras. Él subió. Mi corazón se aceleró, pero no desvié la mirada. Él venía por el pasillo. Miró hacia los lados, buscando la sala. Y cuando miró hacia adentro y me vio sentada allí, al lado del doctor Salinas, con la carpeta frente a mí, se congeló. Se detuvo a medio pasillo. Se quedó quieto, mirando. El doctor Salinas se levantó y abrió la puerta. «Javier, entra. Te estábamos esperando». Javier entró despacio. Me miró a mí, luego al doctor Salinas, luego al gerente. ¿Qué está pasando aquí?» El doctor Salinas cerró la puerta. «Siéntate, Javier. Necesitamos resolver un pendiente». «¿Qué pendiente? Yo no tengo ningún pendiente con el banco». «No es con el banco. Es con tu madre». Me miró de nuevo, esta vez con rabia. «Mamá, ¿no te cansas? Ya te dije que...» El doctor Salinas levantó la mano. «Javier, siéntate. O resolvemos esto aquí, de forma civilizada, o lo resolvemos en los tribunales. Tú eliges». Javier dudó. Jaló la silla y se sentó, tenso, en la orilla del asiento. El gerente, que había permanecido callado hasta ahí, sacó una libreta de notas. «Yo estoy aquí solo como testigo. El licenciado Salinas solicitó la presencia del banco porque involucra movimientos financieros de un cliente. Pueden comenzar». El doctor Salinas abrió su maletín. Sacó un documento y lo puso sobre la mesa. «Javier, ¿recuerdas mayo de 2007? ¿Cómo voy a recordar una fecha de hace casi 20 años? Entonces te ayudo a recordar. Tu madre vendió un terreno, recibió 42,000 pesos y te transfirió todo a ti». Javier soltó una risa nerviosa.
forzada. Eso fue un regalo. Las madres ayudan a los hijos. ¿Regalo? El doctor Salinas empujó otro papel hacia él. Entonces, ¿por qué depositaste el valor al día siguiente? ¿Por qué abriste una empresa 3 meses después? ¿Por qué declaraste un capital social de 10,000 si recibiste 42? Javier se puso rojo. Yo no tengo que explicar nada de eso. Sí tienes, porque tu madre tiene el comprobante de la venta del terreno. Tiene el estado de cuenta de tu banco de esa época, al cual le tomó foto, y tiene un testigo de que prometiste devolver el dinero cuando la empresa diera ganancias. ¿Testigo? ¿Qué testigo? Hablé yo, por primera vez desde que él entró. Yo, Javier, yo soy el testigo. Recuerdo lo que dijiste. Dijiste, mamá, cuando la tienda arranque te lo devuelvo. Vas a tener una casa mejor que esta. Lo dijiste en la cocina, 2 días antes de que yo firmara la escritura. Él me miró, abrió la boca para hablar, la cerró. El doctor Salinas continuó. Y no es solo eso. Doña Carmen también ayudó con 5,000 pesos para la fiesta de bodas. Hay comprobante de transferencia. Ayudó con 2,400 en reformas de la primera tienda. Pagó cuentas de luz y agua de la empresa por 3 meses en 2008, mientras tú esperabas que cayeran clientes. Javier se recostó en la silla, cruzó los brazos. ¿Y qué? Las madres ayudan. Así funciona. No cuando la madre se queda sin nada. No cuando la madre pierde el único bien que tenía. No cuando el hijo se vuelve millonario y expulsa a su madre de la casa. El gerente levantó la cabeza, sorprendido. Javier miró hacia otro lado. Yo no expulsé a nadie. Ella se fue porque quiso. Sentí que la rabia subía, pero respiré hondo. El doctor Salinas sacó un papel más. Javier, declaraste un patrimonio de 3,400,000 pesos en la declaración de impuestos del año pasado. 5 tiendas, 2 propiedades, un auto importado. Pero no declaraste ninguna deuda. ¿Dónde está la deuda con tu madre? No existe deuda. Existe, y está actualizada. 138,420 pesos. Javier se rió, pero era una risa sin gracia. Están locos. Yo no voy a pagar eso. El doctor Salinas cerró la carpeta y lo miró fijamente. Entonces procedemos con la demanda. Cobro de deuda, más daños morales. Y pido el levantamiento del secreto bancario y fiscal. Ahí Hacienda va a ver todo. Van a ver que recibiste 42,000 y declaraste 10. Van a querer saber dónde fue a parar el resto. Y si descubren que fue evasión fiscal, no solo le pagas a tu madre, pagas multas, enfrentas un proceso penal y pierdes tu reputación. Javier se puso pálido. El gerente anotó algo. No dijo nada, pero su expresión cambió. El doctor Salinas continuó. Y hay más. Tu esposa entró en la sociedad en 2016 con el 50% de participación, pero la empresa fue fundada en 2007 con dinero de tu madre. ¿Dónde está la aportación de ella? ¿Ella invirtió? ¿Tenía derecho? ¿O fue solo una forma de esconder patrimonio? Javier tragó saliva. Yo voy a hablar con mi abogado. Habla. Pero mientras tanto, la notificación ya está hecha. Tienes 15 días para responder. Si no respondes, metemos la demanda. Y ahí se vuelve público. Tus clientes lo sabrán. Tus proveedores lo sabrán. Todo el mundo sabrá que construiste un imperio sobre la espalda de tu madre y luego la echaste a la calle. Javier me miró. Había rabia en sus ojos, pero había otra cosa también. Había miedo. Mamá, ¿de verdad vas a hacerme esto? Me agarré del borde de la mesa. Lo miré a los ojos. Javier, pasé 23 años limpiando pisos ajenos para que tú no pasaras hambre. Vendí el único bien que tenía para que abrieras tu tienda. Me quedé con la espalda torcida, las rodillas doloridas, las manos agrietadas de tanto fregar. Y cuando te hiciste rico, me trataste como sirvienta. Me humillaste frente a extraños, tiraste mis cosas a la basura y me echaste de la casa como si yo no valiera nada. Mi voz tembló, pero no me detuve. No me debes solo dinero, Javier. Me debes respeto. Me debes dignidad. Y me debes la verdad de que tú no construiste nada solo, la verdad de que yo estaba ahí, y tú borraste eso. Le mentiste a todo el mundo. Dijiste que empezaste de cero. Dijiste que nunca tuviste ayuda. Javier desvió la mirada. Pero yo no borré nada, Javier. Estoy aquí, con pruebas, con testigo,
y con abogado. El doctor Salinas puso la mano sobre la mesa. Javier, podemos resolver esto ahora. Reconoces la deuda, hacemos un acuerdo, lo pagas en tantos plazos y se acabó. Nadie tiene que saberlo. O lo niegas y vamos a juicio. Y ahí todo el mundo se va a enterar. Javier se quedó en silencio. Miró al suelo. Respiró hondo. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar? Depende. Doña Carmen, ¿cuánto tiempo acepta usted? Lo pensé. No era por el dinero. Nunca fue. Quiero todo en 6 meses. Y lo quiero por escrito, reconociendo que fue un préstamo, que yo ayudé y que él debe. Javier apretó los puños. ¿6 meses? No tengo tanto dinero líquido. Tienes 3 millones en patrimonio. Vende un auto, pide un préstamo, haz lo que quieras, pero paga. El doctor Salinas sacó otro papel del maletín. Ya traje el acuerdo de reconocimiento de deuda, solo falta firmar. Javier tomó el papel, leyó. Le temblaba la mano. Me miró una vez más. ¿Usted realmente quiere destruirme? ¿Es eso? Me levanté. Tomé mi bolso. Lo miré a los ojos. Javier, yo no quiero destruirte. Solo quiero que recuerdes que existo. Y salí de la sala. No esperé a que firmara. No esperé respuesta. El doctor Salinas se quedó atrás resolviendo los detalles. Bajé las escaleras despacio. Pasé por la puerta del banco. Salí a la calle. El sol estaba fuerte. La calle estaba llena de gente, ruido de bocinas, de conversaciones, de vida. Y por primera vez en meses respiré hondo y sentí paz. Javier firmó el acuerdo ese mismo día. El doctor Salinas me llamó 1 hora después. Doña Carmen, está hecho. 6 cuotas. Reconocimiento de deuda registrado ante notario. La primera cuota vence la semana que viene. No celebré, solo agradecí. La primera cuota cayó en mi cuenta el día exacto. 23,000 pesos. Usé una parte para pagarle al doctor Salinas. El resto lo guardé. La segunda cuota se atrasó 3 días. El doctor Salinas llamó a la oficina de ellos. Al día siguiente, el dinero estaba ahí. Con el dinero de las 2 primeras cuotas, alquilé un pequeño departamento, 2 recámaras, sala, cocina, en un barrio sencillo, cerca del mercado y de la farmacia. Compré cama, sofá, mesa. Nada caro, pero todo mío. Rosario me ayudó a acomodar. Pintamos la cocina de un amarillo claro. Pusimos cortinas en la sala. Cuando terminé de organizar todo, me senté en el sofá nuevo y miré a mi alrededor. Era pequeño, era sencillo, pero era mío. 2 semanas después, recibí un mensaje de Javier. Mamá, necesitamos hablar. No respondí al momento. Esperé un día. Después mandé. Dime. Personalmente, ¿puedo ir allá? Lo cité en un café cerca de mi casa. No iba a dejar que entrara en mi espacio. Llegó a la hora acordada. Estaba más delgado. Tenía ojeras profundas. La ropa arrugada. Se sentó frente a mí y se quedó en silencio por unos segundos. Mamá, yo quería pedirte perdón. No dije nada. Sé que me equivoqué. Sé que te traté mal. Valeria también. Ella exageró. Pero estábamos bajo presión, la empresa creciendo, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Javier, la presión no justifica la humillación. Él bajó la cabeza. Lo sé. Se quedó callado de nuevo. Jugó con el vaso de café. Valeria se fue de la casa. Lo miré. Cuando vio el acuerdo, cuando vio la cantidad, enloqueció. Dijo que yo era un débil, que me había dejado manipular. Me gritó delante de Mateo. Hizo un escándalo y se fue. No sentí pena, no sentí nada. Se llevó la mitad de la sociedad. Está pidiendo el divorcio. Quiere división de bienes. Me miró, esperando alguna reacción. Javier, yo no tengo nada que ver con eso. Lo sé, mamá. Yo solo quería que lo supieras. Y quería preguntar si podíamos intentar de nuevo. Empezar otra vez. Yo, tú y Mateo. Respiré hondo. Javier, no voy a volver a tu casa. No voy a ser tu sirvienta. No voy a criar a tu hijo mientras tú trabajas. Ya hice eso. Ya di todo. Y tú lo tiraste a la basura. No estoy pidiendo eso, mamá. Solo estoy pidiendo una oportunidad. Entonces paga lo que debes. Respeta mi espacio. Y asume frente a todo el mundo lo que hice por ti. Sin mentiras, sin esconder nada, sin inventar que empezaste de cero. Él se quedó callado. Luego asintió con la cabeza. Voy a hacer eso. Y otra cosa.
Si quieres que vea a Mateo, me avisas antes. Preguntas si puedo. No apareces aquí de sorpresa pensando que tengo obligación. Está bien. Y si te atrasas en una cuota de nuevo, llamo al abogado, sin aviso, sin segunda oportunidad. Él tragó saliva. Entendido. Terminé mi café. Me levanté. Javier, no sé si vamos a lograr reconstruir algo, pero si vamos a intentarlo, es a mi manera, con respeto, con la verdad, sin cargas en la espalda. Él se levantó también. Voy a intentarlo, mamá. No lo abracé, no le tomé la mano, solo asentí y salí. 3 meses después, todas las cuotas habían sido pagadas. Tenía 138,000 pesos en mi cuenta. No me gasté todo. Guardé la mayor parte. Usé un poco para cambiar los muebles, para hacerme un tratamiento en la rodilla, para viajar a la playa con Rosario. Javier aparecía de vez en cuando. Traía a Mateo. Se quedaba 1 hora, 2. Conversábamos poco, pero ya no me faltaba el respeto. Un día me preguntó, «Mamá, ¿me perdonas?» Lo pensé antes de responder. Javier, perdonar no es olvidar. Perdonar no es fingir que no pasó nada. No sé si te he perdonado completamente, pero ya no estoy atrapada en eso. No me quedo repasando todo en mi cabeza. No me despierto en la noche pensando en ello. Así que tal vez esa sea una forma de perdón. Él aceptó, y la vida siguió. Hoy tengo 63 años. Vivo sola. Tengo mi dinero. Tengo mi paz. No volví a trabajar limpiando casas. Hago tejido. Vendo a algunas tiendas. No es mucho, pero ayuda. Tengo amigas. Tengo rutina. Tengo dignidad. Y aprendí una cosa. No necesitamos aceptar humillaciones solo porque vienen de quien amamos. No necesitamos bajar la cabeza solo porque somos madres, solo porque somos viejas, solo porque dependimos de alguien algún día. Tenemos derecho a cobrar, a exigir respeto, a decir que no. Y si hace falta, tenemos derecho a ir en busca de justicia, porque nadie es invisible, nadie es desechable. Y toda madre, todo padre, toda persona que dio la vida por alguien merece, como mínimo, ser recordada. Si esta historia te tocó el corazón, comenta aquí desde qué ciudad nos escuchas. Y quédate conmigo para los próximos videos que van a aparecer ahí en tu pantalla. Alguien puede necesitar escuchar esto hoy.